Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de programación, en este caso de ahora en adelante. Es muy probable que vayamos a usar Godot, así que sí, aquí también anuncio el fin de la serie de Geometry Dash Game Maker y comencemos. Vamos a crear un nuevo proyecto llamado Geometry. ¿Qué nombre nos inventamos? Este lo entiendo yo, no lo voy a explicar. Creamos carpeta. En renderizador les recomiendo móvil, es el que más me gusta. Este nos puede limitar y este también, entonces el punto medio me parece que es este. Le vamos a crear y editar. Vale. Y comencemos con lo más básico. Nuestro juego es 2D, así que siempre vamos a trabajar en esta ventana de 2D. Y vamos a ir a la configuración del proyecto. A configuraciones. El primero es el nombre, tenemos descripción, un montón de cosas que ustedes pueden modificar. Pero aquí lo más importante, diría por ahora, que es la ventana de window. Seleccionamos acá el tamaño que queramos para nuestra ventana. Yo siempre selecciono este, que es panorámico. Y también les recomiendo poner aquí donde dice Mode, Canvas Item. También vamos a hacer los controles de nuestro juego. Ponemos acá el nombre del control que vayamos a usar, en este caso salto. Y le asignamos con este más de la derecha todas las teclas con las que queramos saltar. Aquí en este campo arriba podemos cliquear, por ejemplo, el clic. Se nos selecciona automáticamente. Le damos a OK. Le damos otra acción, la flecha de arriba. Aquí está, Up. Y la última sería espacio. Aquí está espacio. Ya tenemos nuestras teclas de salto avanzadas. Más adelante volveremos a esta ventana por la pestaña AutoLoad, pero aún no. Vamos a comenzar con lo más básico. Esta es nuestra ventana de trabajo y estas pestañas de acá, pueden haber tantas como queramos, van a ser nuestros objetos o escenas. A objetos hablo de cosas como el bloque, etcétera, y a escenas pues las pantallas, los menús. Entonces hagamos lo más básico primero, que sería el bloque. Entonces vamos a ir a dar clic aquí donde dice otro nodo y escribimos static para hacer un cuerpo estático con este bloque. Sí se puede mover, pero no tendrá controles ni nada, será un bloque normal, ¿no? Que puede funcionar de suelo o plataformas. Acá seleccionamos a la derecha, perdón, debemos añadir a este nodo de bloque dos nodos hijos, en este caso una imagen y las hitboxes. Creo que ya todos los que entren a este video saben que es una hitbox. Entramos acá y añadimos como nodo hijo una imagen que sería sprite y otro nodo sería la hitbox collision shape 2D. Vamos a ajustar primero la colisión. Este punto naranja es el centro de nuestro objeto y aquí a la derecha seleccionamos el rectangle shape. Ya tenemos las hitboxes de nuestro bloque, si le damos clic a este rectángulo nuevamente, nos abrirá la configuración o las propiedades de esa hitbox. Aquí seleccionamos el tamaño que queramos. Yo voy a trabajar con 64 por 64 y ahora aquí a la izquierda asignamos una imagen a nuestro bloque en este espacio de empty. Antes de continuar, vamos a añadir nuestras carpetas del proyecto para tener orden. Yo voy a hacer una de objetos, voy a hacer otra de escenas y voy a hacer otra de scripts. Más adelante crearemos más como las de audio, etcétera, pero con estas tres es suficiente para el tutorial de hoy. Entonces vamos a seleccionar nuestra imagen de bloque, que es esta que tengo acá, y la arrastramos justo en nuestra carpeta de imágenes que se me olvidó crear. Entonces creamos una carpeta de imágenes o sprites. Aquí ponemos nuestro bloque y nuestro bloque dentro de Godot lo arrastramos a este campo que dice empty. Ya tenemos nuestro bloque. Como mi imagen es de 64 por 64, no tuve que ajustarle el tamaño. Ya tenemos nuestro bloque configurado, ya no tenemos que hacer nada más. Y probablemente ir aquí a donde dice nodo y en grupos y crear un nuevo grupo llamado kill. Y le vamos a agregar. Esto es a futuro, lo voy a explicar más adelante, pero por ahora pónganlo. Le damos clic derecho a la pestaña y le damos a guardar escena. Lo guardamos en nuestra carpeta objetos y lo guardamos como un objeto block. Damos clic en guardar y cerramos. El siguiente objeto que haremos, como pueden ver aquí se guardó el que acabamos de hacer,
El siguiente que haremos será al jugador. Es bastante simple. En vez de static, escribimos acá, creo que era character. Exacto, antes era kinematic. Seleccionamos character body 2D y le añadimos los dos mismos nodos hijos que la anterior. O sea, una imagen con sprite. Aquí está. Y también una colisión shape 2D. Y lo mismo que la vez pasada, la colisión es rectangular, nuestro jugador va a tener el mismo tamaño que un bloque, que es 64 por 64, va a tener una imagen que yo tengo aquí, la importo a mi proyecto de Godot, y esta imagen le puedo cambiar el nombre porque no me gusta que sea tan largo, jugador, y como pueden ver es mucho más grande que la hitbox, y eso lo ajustamos, que el recuadro naranja esté fijo con el recuadro azul. El siguiente paso sería añadirle un script a nuestro jugador, dando clic derecho y adjuntar script, o seleccionando el nodo de character body, no lo vayan a hacer acá. Aquí con esta imagen de guión o papel más, hace lo mismo que el clic derecho que acabo de explicar. Lo podemos llamar como querramos, pero con esta carpeta lo guardamos en nuestra carpeta de scripts para tener orden. Le podemos poner de nombre jugador, y acá en plantilla asegúrense de que esté seleccionado character body 2D. Normalmente uno siempre empieza con uno de default, pero vamos a aprovechar estas físicas por defecto del Godot para modificarlas y tener que hacer menos trabajo. Le vamos a crear y nos llevará a la ventana de código. Vamos a empezar con los valores. Yo por ejemplo la velocidad la tengo yo como 35. Son valores que busqué antes del tutorial, los que más me parecieron cómodos. Ustedes pueden poner acá los números que quieran hasta que tengan las físicas que más les gusten. El salto en número negativo yo lo encontré como 1000. Son números que yo adapté y me parecieron cómodos. Ustedes pueden poner los que quieren. Gravedad, quité la gravedad por defecto y puse 4100. Aquí adentro dejamos esto como está, ya que es una configuración de gravedad totalmente válida. De hecho lo podemos comentar en español. Gravedad es lo que nos lleva hacia abajo y está diciendo que si no estamos tocando el suelo, la velocidad vertical va a caer al ritmo pues de la gravedad y los fotogramas y el tiempo delta del juego. Esta es la configuración del salto. Entonces acá hay que cambiar dos cosas importantes. If input is active just press está haciendo que el jugador salte solo cuando oprimimos la tecla. O sea, si la dejamos presionada el jugador no va a seguir saltando. Para cambiar eso ponemos is action preset sin el just. Y acá adentro, en vez de usar with accept, usamos el control que nosotros configuramos en la ventana de ajustes de proyecto al inicio del video, que es salto. Aquí aparece en el autocompletado. Esto lo dejamos como está. Lo último sería que el jugador se mueva solo a la derecha. Entonces borramos todo esto de direction. Esta también y estas dos también. Y dejamos este acá fuera de cualquier bloque de código que dice velocity x es igual a esto por esto. Entonces yo voy a poner otra configuración que es speed por delta. Más adelante, por comodidad únicamente, esta variable speed la voy a hacer global para que la pueda usar en cualquier vehículo o en cualquier objeto, etc. Entonces vamos a la ventana 2D y guardamos nuestra escena en la carpeta de objetos. Aquí está. Y la llamamos jugador. Jugador, Dios mío. Podemos cerrar esta ventana y construyamos ahora un nivel. Esta va a ser nuestra escena principal y con esta empezamos con escena 2D por defecto. También podemos guardar esta escena una vez para no confundirnos. Y esto no va a ser un objeto, ya digamos que va a ser un nivel, entre comillas. Entonces lo guardamos en escenas. Acá en la carpeta de escenas vamos a guardar cosas como el menú principal, el menú de iconos, el editor, los niveles, etc. Y en los objetos van a ir las escenas que son
bloques, pinchos, jugadores, etcétera. Entonces guardamos en escenas esto como prueba. Y acá simplemente, teniendo en cuenta que el recuadro azul es la ventana de nuestro escritorio en cómo se va a abrir el juego, podemos simplemente de la carpeta escenas, no de imágenes, digo de la carpeta objetos, pasar las cosas. Hay solo un jugador y hay pues bloques, los podemos arrastrar. Para hacer un suelo temporal podemos tomar este bloque y con esta herramienta de acá hacerlo una especie de suelo improvisado. Para construir con mayor comodidad también podemos activar este imán de acá de grilla y ajustarlo con estos 3 puntos y poner los valores del tamaño de nuestros bloques. Esto lo voy a dejar en 0 y todo esto en 64. Listo. Nuestro jugador lo va a poner acá y los bloques ya de tamaño normal voy a hacer un nivel acá improvisado. Ya terminé mi nivel. Ahora podemos ejecutar el juego. Dentro de esta ventana de prueba vamos a darle a play y le damos clic en seleccionar actual. Esto lo que va a hacer es que nuestro juego arranque en esta ventana de prueba que no hemos guardado, creo. Ah, no, sí, ya está en escena, ¿cierto? Sí. Acá está, se marca azul la escena con la que empieza el juego y esperemos a que compile para probar. Lo más probable ahora es que nuestro jugador se avance y pueda superar estos obstáculos, pero si colisiona de forma horizontal con alguno de estos bloques no va a morir, en cambio se va a quedar quieto como si estuviera colisionando y la idea es que el jugador muera. Aquí, como pueden ver, acaba de suceder y tampoco tenemos una cámara configurada. Para hacerla, hagamos la cámara antes, que es bastante fácil. Damos clic derecho en nuestro character body en la escena prueba, un nodo hijo, y acá escribimos cámara 2D. Si no tengo mala memoria, nuestra cámara es este recuadro rosa. El offset lo podemos poner en 400. Como pueden ver, el jugador está a la izquierda. Podemos ver más a la derecha. Hacemos un zoom de 1.2 para que se vea más cerca. Los límites a la izquierda son 400, no, 720 menos 400, ahí está, queda justo con el borde de nuestro nivel. Límite bottom también ahí, este es en 720, no, en menos 720 tampoco, 400, 480, 640, toca así el tanteo más o menos, hasta quedar en esta línea morada, que sería lo más ideal. 720 nuevamente, vale, 720, pero no lo podía visualizar. Si quito acá el suelo, puedo ver el recuadro morado, rosado. La cámara, para que sea más suave y tenga un movimiento menos brusco, le damos a activar el Position Smoothing, lo dejamos en 5 píxeles. Y esta parte de drag y editor es importante. En editor seleccionamos la pestaña de Draw Limits para poder visualizar en un recuadro azul, no limits, no, margin. Este recuadro azul indica en qué momento se va a accionar el movimiento del jugador y lo vamos a hacer menos brusco, habilitando esta parte en drag, la pestaña de vertical enable y horizontal offset, digo vertical offset, poniéndolo, no sé, en 4, creo que esto está basado en píxeles, en 0.4, y el bottom, vale, no, esto de offset no lo toquemos, me equivoqué, era top margin en 0.4 para aumentar el tamaño de este cuadro azul, y bottom también 0.4 para que sea hacia abajo. Ya tenemos nuestra cámara, pero nuestro jugador va a seguir colisionando con los objetos sin morir. Para hacer que muera es un pequeño código, nada complicado. Recuerdan en el objeto bloque que hicimos un grupo, acá en grupos, kill, pues vamos a hacer que el jugador interactúe con él. Vamos a nuestro objeto jugador, podemos cerrar las demás pestañas. Acá en nuestro jugador vamos a hacer una nueva hitbox para los objetos que maten al jugador. Añadimos un nuevo nodo hijo
Vale, creo que le da subrecursos. El nodo hijo se va a llamar área 2D. Y a esta área 2D le añadimos una nueva colisión. Vamos a configurar nuevamente esta colisión en inspector. La forma es cuadrada, el tamaño es de 32 por 32, la mitad del tamaño de colisiones. Le cambiamos el color para que sea más cómodo, rojo. Y a este área 2D le añadimos un script con el papel o con clic derecho adjuntar script. Acá no importa nada, aquí lo podemos dejar en preferiblemente no de default. Podemos cambiar la ubicación del script para tener orden en la carpeta de scripts. Le llamamos script de muerte. Le damos a crear y acá solo es necesario poner una cosa, es seleccionar nuestra área 2D y acá a la derecha seleccionar nodo, señales, body entered, body node 2D, seleccionamos el área 2D y le damos a conectar. Ahora aquí adentro, vale, ponemos acá if body punto y escribimos group. Vale, creo que es esto, el autocompletado no me está sirviendo para nada. Pero creo que es esto, y si no me está mostrando errores porque lo escribí bien. No me aparece en autocompletado, pero necesitamos esta parte de isInGroup y entre comillas el kill. Ponemos acá get3 para seleccionar la escena en la que estamos actualmente y escribir reload, y aquí nos ponen en el autocompletado reload current scene. Guardamos este script y ahora nuestro objeto jugador va a morir cuando colisione con los bloques, pero no va a morir cuando el jugador toque de forma, o sea, no morirá cuando el azul toque el azul, o sea que hay un pequeño margen de perdón para que podamos saltar con más comodidad. Pero si toca el rojo, el bloque azul o cualquier colisión que esté en el grupo de kill, como todos estos objetos, entonces morirá. Es necesario hacer esto porque si hacemos que sea azul, con solo tocar el suelo ya estaría muriendo. Y la única forma de que el jugador toque con el rojo o el azul es que no esté encima de él. Y aquí nos falta configurar una última cosa que se me olvidó. Nuestro jugador va a seguir colisionando y deteniéndose de esta forma, por lo que debemos configurar que el objeto solo sea sólido si estamos colisionando con él de forma vertical, o sea en caída, o estamos encima de ese objeto, para que si no estamos encima del bloque podamos colisionar de derecha hacia la izquierda y hacia arriba, para que lo atravesemos, mejor dicho. No vamos a colisionar con estos bloques, sino es hacia abajo. Es confuso, pero es lo necesario para hacer eso. Vamos a nuestro objeto de bloque, en la carpeta de objetos, seleccionamos Static Body 2D, Collision Shape, y acá a la derecha en el inspector habilitamos esta pestaña de One Way Collision. Por defecto ya está configurado en abajo. Si por alguna razón no quieren cambiar para otros juegos o algo, lo pueden rotar fácilmente, pero hacia abajo es lo ideal. Guardamos nuestras escenas y creo que tendríamos la base de nuestro juego hecha. Ya sería totalmente funcional. Haría falta, si no estoy mal, la rotación. Ahí, como pueden ver, muero, y si no, puedo seguir con el nivel tranquilamente, y si me detengo, colisiono de forma horizontal con el bloque, como debería ser. Para hacer la rotación hay muchas formas. Yo hacía antes, y en la serie de Game Maker, un código, un pequeño script para comprobar en qué rango de rotación estaba el bloque, pero viendo recientemente un video de Jasper Dev, así que este pedazo de código va a ser créditos a él, me di cuenta que es mucho más óptimo utilizar un módulo para llegar al mismo resultado y también obtener un resultado más suave, menos brusco como el que yo tenía. Entonces el código es fácil, sería en esta parte de is not on floor, poner aquí abajo, poner acá, seleccionar con el símbolo dólar o pesos nuestro sprite 2D del objeto jugador. Vamos a rotar a ese sprite solo la imagen, no vamos a rotar las colisiones ni nada, por eso seleccionamos sprite 2D, escribimos rotation degrees más
380 por delta. Nuevamente este es un valor que yo con ensayos noté cómodo, pueden poner lo que ustedes quieran. Luego ponemos else, si no está tocando el suelo, o sea, ya estamos tocando un suelo, se detenga en el ángulo correspondiente, lo hacemos con una variable módulo, la cual va a ser igual a un entero del mismo sprite y el mismo rotation degrees. Y con este símbolo de porcentaje, un 90. Con esto sabemos si está horizontal o vertical el ángulo del cubo, de la imagen. Ponemos if módulo es mayor a 45. Entonces copiamos esta parte que es en zona de escribir. Más igual, entre paréntesis, 90 menos módulo. El más igual es para que se incremente. Ponemos else, el mismo sprite rotation degrees, menos igual módulo. Y con esto ya estaría terminado. Acá me está dando error, no tengo claro por qué. Listo. Creo que era por un espacio de más que había dado acá. Es importante tener un orden en la tabulación y en los espacios de nuestros códigos, en especialmente si estamos usando Godot o el script de Godot o ¿cómo se le llama a esto? GDScript o Python, en ambos son iguales. Y ya con eso creo que hemos terminado el tutorial del día de hoy. Nuestro bloque va a rotar de forma adecuada y suave, funcional, y listo. También las colisiones van a ser cómodas y nada, eso sería todo. Nos vemos en otra parte.